Hola a todos y todas, esta es una breve presentación de la materia Organización Industrial. En primer lugar, vamos a presentar a los miembros de la cátedra, comenzando por el suscripto, el doctor ingeniero Antonio Arciénaga. También forman parte del equipo el magíster ingeniero Pablo Aguerre y el ingeniero Leonardo Rey. Vamos a tratar de presentar la materia en términos de los contenidos generales de cada unidad, viendo cómo es la interrelación entre las distintas unidades y contenidos. Antes de referirnos a los contenidos, es muy importante señalar que la organización industrial requiere una mirada sistémica. Las organizaciones son distintas a las máquinas. Son organizaciones complejas, no simples. Las máquinas siempre tienen solución, las organizaciones no necesariamente. Para poder analizar las organizaciones es muy importante la mirada sistémica, es decir, contemplar todos los componentes y las interrelaciones entre estos componentes. Por lo tanto, previo a analizar los contenidos, siempre vamos a destacar la importancia de la mirada sistémica. Esta mirada sistémica es posible de ser desarrollada tomando como consideración un conjunto de 3 elementos básicos para el enfoque o el análisis. En primer lugar, cuando analizamos un fenómeno organizacional, siempre tenemos que indicar o advertir o señalar o ser conscientes de los supuestos de base desde los cuales partimos. Por ejemplo, un supuesto con el que Taylor partía en el diseño de la organización industrial era que los trabajadores solamente trabajaban por la paga y por lo tanto, para que rindieran había que supervisarlos. Este era un supuesto de base en todo el planteo de la lógica de Taylor y de Ford. Ese supuesto hoy, por cierto, está relativizado, porque los trabajadores no solo trabajan por el dinero, sino también trabajan por la satisfacción personal en el mundo del trabajo y también la búsqueda de una autorrealización personal en cualquier organización en la que se desempeñe. Por este motivo es que los supuestos de base son una clave central para poder mirar sistémicamente un objeto, una organización. Una segunda cuestión es el de las variables. ¿Qué variables se ponen en juego? Las variables organizacionales son ligeramente diferentes a las variables matemáticas, pero igualmente presentan el mismo concepto. Estas variables suelen estar relacionadas de una manera no lineal, de una manera compleja. Inclusive hay causalidad circular entre estas variables. A causa B, B causa C, C causa A, y no sabemos dónde comienza y termina la cadena causal. Entonces, una segunda cuestión es la identificación de variables. Y una tercera cuestión importante, con la que justamente logramos esta mirada sistémica, es advertir cómo estas variables están interrelacionadas entre sí, de forma sistémica. Todas las variables a considerar, no solo algunas en particular. Entonces, estamos introduciéndonos en una materia que tiene una lógica bastante diferente a la lógica lineal con la cual se han trabajado buena parte de las materias que se han venido cursando hasta aquí. Por último, cabe destacar que esta materia en particular es una de las materias tal vez más importantes en la formación del ingeniero industrial. Es una materia para aprender, no para pasar. Por lo tanto, les pedimos encarecidamente que tomen conciencia de la importancia que puede tener esta materia en su formación profesional y personal y le dediquen entonces el tiempo necesario. Sin más preámbulos, vamos a ver los contenidos de la materia. En primer lugar, vamos a arrancar con una introducción a la ingeniería industrial donde vamos a revisar cuál ha sido la evolución de la ingeniería industrial desde su nacimiento hasta nuestros días.
tratando de destacar fundamentalmente cuáles han sido las distintas herramientas que se han ido desarrollando en los distintos contextos históricos. Una misma herramienta en distintos contextos históricos puede tener funciones totalmente diferentes. Y como diría Cicerón, el gran historiador romano, la historia es maestra de vida, por eso la vamos a tener en cuenta a la hora de analizar las distintas herramientas. A continuación, vamos a estudiar al sistema productivo, fundamentalmente los distintos sistemas que podemos encontrar y que permiten justamente empezar a ver cuáles son los patrones de base que definen un sistema productivo. Por cierto, en correlato con el sistema productivo vamos a ver la organización, la empresa, vamos a analizar cuáles son los elementos constitutivos, las formas que puede adoptar una organización, las formas en las que se coordina internamente la organización, el organigrama que refleja la organización interna del trabajo, etc. Entonces, esta segunda unidad va a tratar de darle contenidos al principal actor del sistema productivo, que es la empresa. A continuación, vamos a ver la unidad que está centralmente enfocada sobre proyectos. Los proyectos son cada vez más una forma en la que las organizaciones operan. En la época del Taylorismo-Fordismo, los procedimientos frente a procesos altamente repetitivos eran la clave. En la actualidad, frente a organizaciones que se ven obligadas a innovar permanentemente, la gestión de proyectos ha cobrado una importancia sustancial. Vinculada a la gestión de proyectos, también vamos a analizar la localización industrial, una actividad que en algún momento era de una vez y para siempre, sobre todo en el caso de las pymes, y que cada vez más se ha vuelto también una decisión que se revisa porque las empresas se relocalizan continuamente fruto de los cambios en el entorno de las organizaciones. Cambios que centralmente responden a una dinámica central del proceso de globalización a escala mundial. Vista entonces las unidades 2, 3, vamos entonces a proceder a analizar tal vez la unidad central de la materia, el estudio del trabajo, también conocida como ingeniería de métodos y tiempo. Esta unidad tiene que ver con la historia misma de la ingeniería industrial. Está en las bases, en el nacimiento de la ingeniería industrial, como lo vamos a poder corroborar obviamente en la unidad 1. Vamos a analizar los distintos métodos y las herramientas para cada una de las etapas del estudio del proceso de trabajo. Esta herramienta es probablemente la herramienta principal de la ingeniería industrial que se ha resignificado inclusive en tiempos de automatización y robótica. Buena parte de los estudios para el movimiento de los robots, por ejemplo, en la robótica interactiva actual, tienen que ver con el estudio del trabajo. Es decir, que no ha perdido vigencia, sino todo lo contrario. Sobre la base del estudio de trabajo, vamos a analizar a continuación la ingeniería de productos y la ingeniería de procesos. Vamos a estudiar exactamente qué es un producto para comenzar, que no es lo que nosotros fabricamos, sino lo que el cliente percibe. Y a partir de justamente la ingeniería de producto vamos a desarrollar cuáles son los pasos o procesos con los cuales vamos a generar el producto. Vamos a analizar algunas de las tendencias básicas de la ingeniería de proceso actual, particularmente las que tienen que ver con la integración y automatización de los procesos y con la sustentabilidad ambiental de los mismos, amén de la flexibilidad para responder a los cambios de mercado. A continuación, vamos a ver el just in time, una nueva lógica y verdadera filosofía de producción, diferente a la del Taylorismo-Fordismo con el que nace la ingeniería industrial. Vamos a analizar todas las herramientas, vamos a ver algunas en particular, cómo se aplican, su pertinencia justamente para
las empresas pequeñas y medianas en Argentina. Se trata de herramientas que ya están presentes en nuestro tejido productivo y que por lo tanto son demandadas en muchos casos por las empresas. Para terminar, tenemos dos últimas unidades que están justamente basadas en los procedimientos del estudio de trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, el movimiento de materiales, que es posible y es susceptible de ser estudiado justamente con los métodos de tiempo y movimiento. Pero vamos a ver también algunas otras herramientas que permitan analizar a este proceso. El movimiento de materiales es muy importante en términos logísticos dentro de la planta, nos referimos, y además es una de las fuentes básicas de accidentalidad dentro de las organizaciones. Usualmente más del 30% de los accidentes e incidentes en una planta están vinculados al movimiento de materiales. Vamos a ver no solo los procesos, sino también las maquinarias necesarias para efectuar el movimiento de materiales. Y por último, rematando la materia, vamos a tener el análisis de la distribución en planta, que por cierto es un refinamiento de los métodos de estudio del trabajo. Vamos a ver las distintas formas de distribución en planta, a qué tipo de sistemas productivos corresponde cada una, y finalmente vamos a hacer un ejercicio en particular donde ustedes van a tener que justamente hacer la resolución de un caso de distribución en planta. Comentario. Ustedes en la actualidad van a cambiar la metodología de estudio. Van a pasar de un estudio de naturaleza presencial a uno de naturaleza virtual, a distancia. Una clave central para el éxito aquí es que dispongan y se hagan de un hábito de estudio. En otras palabras, tienen que elegir el tiempo y el momento y repetir esa acción hasta transformarla en un hábito. Ese hábito es la clave de este nuevo modo de educación a distancia. Saben que van a poder contar con la cátedra. Por supuesto, mis compañeros y yo estamos a disposición. Cualquier pregunta, cualquier consulta será bienvenida. Las preguntas son una clave central para que ustedes puedan avanzar en el proceso de aprendizaje. No solo las preguntas que nosotros podamos facilitar, sino las que ustedes puedan justamente formularse. De allí es que estimulamos a que se hagan ese hábito y lancen permanentemente preguntas de análisis. Algunas de las evaluaciones serán justamente realizar nuevas preguntas. Bueno, adelante y mucha suerte.